Don José. Fernando, primero vamos a ir rápidamente, y no por urgencia notoria, sino porque es una noticia. Ayer el MINSA nos dio la información, nos dio que el RT, el índice de reproducción efectiva del virus, lo calcula en 1.85, si usted le sube el margen de error o el sparse de este nuevo variante que es Omicron, nosotros podríamos estar entre 2 y 3%. ¿Qué significa esto? De acuerdo al índice del MINSA, significa que si yo estoy contaminado de Omicron, puedo contaminar a 2 personas más. Recuerde la característica de este virus, se afloja en la parte superior de su sistema respiratorio. Como consecuencia es más fácil la proliferación, la producción de las partículas con el virus. El otro se aloja en los pulmones. Entonces este índice de reproducción nos dice a nosotros, nos explica en gran medida por qué hemos llegado a 62.918 casos activos. Y vamos a seguir subiendo. Ayer tuvimos una positividad de 33,2%, hubo 11.519 casos nuevos, se realizaron nada más y nada menos que 34.739. Recuerde que lo importante aquí es la relatividad de este indicador epidemiológico, porque yo puedo hacer 5.000 pruebas bien representativas, puede ser 50.000 y obtener lo mismo. Si no existiera el virus, esto no sería, tendríamos en 2, 3, 4. Recuerde que cuando estamos en 2, 3, 4, sean 14.000, 15.000. Pero ahora está el virus aquí. Eso es lo importante. Lo que quiere decir esto, tenemos 55 personas en UCI y 552 personas en nuestros hospitales. ¿Qué está pasando? Ya comienza a sentirse la presión en algunos puntos del país, porque no todo el país está infectado en forma uniforme, y ya se comienza a sentir el peso en los hospitales. Súmele a esto el cansancio acumulado. De 2 años de largo trabajo. Y ese enorme esfuerzo que está haciendo esa tropa de ángeles blancos, porque es de lo que son, bajo la dirección de Eusebia. Doña Eusebia, que tiene el nombre de mi abuela, por eso siempre me acuerdo de ella, porque mi abuela fue una de las mujeres más influyentes en mi Copete. vida. Doña Eusebia Copete y toda esa tropa de enfermeros y enfermeras particularmente, están cansadas, pero siguen trabajando, poniendo el alma y la vida en esto. Usted debe hacer lo mismo, no debemos cansarnos, porque la lucha ahora, el virus no está ganando. Tenemos 17 muertos. Hace tiempo no veíamos esa cifra. 14, acuérdate que nosotros sumamos los muertos del día que lo reporten. No, estos 4 no lo ponemos en el día porque no sabemos. Entonces nosotros por norma aquí lo sumamos para el día. 17 muertos. Y esto nos está indicando a nosotros que tenemos que reforzar nuestro trabajo. Vacunarnos. Ahí hay gente más vacunando. Hay que despertar el interés en la vacuna. Hay que tomar algunas medidas. Porque fíjese, si tenemos nosotros 62.900 personas activas, usted multiplique eso por 5 y va a tener 300.000 personas que están cerradas en su casa. Más o menos es la cifra. Nosotros tenemos que buscar otros mecanismos. Los Estados Unidos acaba de donar a su gente 500 millones de mascarillas N95. La mascarilla quirúrgica sola no sirve, tiene que ponerse la doble. Que cada 4 horas se pierde su efecto. Sí, no, y tiene que ponerse la doble porque no funciona bien. Eso ya está estudiado. Y la vacuna es la salida. Bien, yo quisiera hablarle ahora sobre la situación de Minera, porque el presidente ayer, en unos 3 minutos y medio, diría yo, Fernando. Sí, 3 minutos y medio. 3 minutos y medio, 4. Explicó, y voy a tomar 3 conceptos. ¿Fue una negociación difícil? Sí, fue una negociación difícil. Y no importa lo que haya dicho Jorge Eduardo Rito, que esto fue un show. Jorge Eduardo, no vuelvas a decir esas cosas, porque estás diciendo una cosa que es falsa, totalmente falsa. Esto comenzó oficialmente en septiembre, pero antes que eso, un equipo negociador fue instalado para mirar esto desde agosto. Desde el mismo momento, y la metodología que usó el presidente para mirar esto fue la misma metodología que utilizó, en cuanto a principios, cuando vimos el problema eléctrico. Y le habla quien participó en ese proceso. El presidente, ¿qué dijo a la parte eléctrica? Yo necesito un acuerdo entre las partes. Necesito llevar paz
en las inversionistas. Pero necesito un acuerdo que fundamentalmente resuelva y apoye una tarifa que cuando yo me vaya, la tarifa va hacia abajo y beneficie a los usuarios. Vaya tarea. Complicada. Esa fue el presidente Cortizo, una característica que tiene visiones estratégicas claras. Y eso, Ritter, pregúntale a tu amigo Miguel Heras y de paso dile que deje de estar hablando pendejadas. Opa. Porque estoy enterado de lo que está diciendo. Nosotros llevamos una discusión muy seria con las empresas y Heras quería que nosotros impusiéramos a otras empresas cosas que la ley no nos permite. Y nosotros actuamos dentro de la ley. Cuando dos empresas A y B deciden negociar, es una relación entre empresas, no con el Estado. Y el acuerdo que se llegó, que se va a materializar ya, en los próximos días, no se ha hecho ahora porque tenemos el COVID, pero se va a construir una planta de gas natural que va a permitir que 1000 megawatts de alta eficiencia y bajo costo lleguen a Panamá por otra línea de transmisión y por otra subestación y no dependamos de la subestación Panamá 2. Tú no sabes eso, Rita. Pero eso fue una negociación en la que el grupo Stanley Mota, con mucho respeto, y pregúntale a Stanley Mota las veces que me tocó hablar con él, y yo le hablé con respeto. Y ahí logramos ¿qué cosa? En el futuro, el mercado ocasional se estabilizará. Ojalá. Por debajo, ya nadie va a especular. Claro, algunos de tus amigos quedaron perjudicados, pero el gobierno tomó una decisión intermedia para proteger precisamente esa inversión. Entonces, cuando tú pregúntale a Heras y a Manuel González Revillagigedo, Emanuel, pregúntale de esto. Entonces, el presidente, cuando entró el problema minero, estableció 5 objetivos, Ritter. Él y el vicepresidente en una reunión. ¿Cuáles son? Aquí todos los... Primero estableció que él lo que quería, que su gobierno lo que quería era una justa distribución de los beneficios financieros entre la República de Panamá y que se garantizara la viabilidad financiera y comercial de la inversión que había hecho Minera Panamá. Un objetivo estratégico, complicado. Esto no es un show. Estamos hablando de una empresa que hizo 7.000 millones de dólares y estamos hablando de la reserva de cobre que es nuestra. Estamos hablando de un problema complejo, Ritter. Y una compensación adecuada por la pérdida del recurso minerales, decía el presidente, finitos, que la República de Panamá oferta, y por eso que pidió que ante mayor precio tendríamos mayor ingreso. Por eso, Ritter, se estableció en este proceso negociador difícil, no fue ningún show, como tú dices, fue un difícil, complejo. Si no, pregúntale a los miembros de la Cámara de Comercio que ayer sacaron un comunicado, dicho sea de paso, sensato, que distancia mucho de la posición que usa usted, allá en TVN, y Sabrina Bacal. Ya es hora de que comencemos a hablar con nombres, porque estamos diciendo de cosas que ni siquiera se han leído y ignorando el trabajo, Ritter. ¿Tú sabes quién fue uno de los hombres que trabajó mucho en esto? Uno de los grandes talentos de este país. Ahumada, Adolfo Ahumada. Socio de él. Adolfo Ahumada, un hombre al que, y Mil Castro, un equipo que designó el presidente para esto. Pero además el presidente dijo que quería un régimen fiscal que eliminara las vacaciones fiscales. Y que la tributación fuera eficiente. Además de eso, el presidente quería que se resolviera el problema ambiental y que hubiese un plan de cierre de minas que arrancara desde el día en que firmábamos el nuevo contrato, porque esto no es una revisión, esto es un nuevo contrato. De manera que tierra que fue usada, tierra que se va a reponer inmediatamente. No esperar el cierre para que se vaya a la empresa, no, cierre, mira. Eso fue negociado. Ahora, ¿cuándo tendrás tú acceso a esa información? Esa información se acaba de producir. Se tiene que traducir ahora a un contrato, redactarlo y pasar por los procedimientos y tú tendrás acceso a él cuando se haga. Tú puedes ir a la mina allá porque va a haber una consulta en la mina, puedes ir allá. Tus periodistas podrán ir allá. Dile a Sabrina Macal que van de los periodistas allá y mirar lo que va a pasar. Y se va a discutir en la asamblea en 3 debates.
Entonces, la prueba de ácido de este acuerdo va a ser el debate público. Claro que sí, en la Asamblea. ¿O tú no recuerdas los tratados Torrijos-Carter? Yo recuerdo cuando los tratados Torrijos-Carter, que gente como tú, ante los tratados, daba opinión sobre los tratados que no se había leído. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedes tú, Sabrina Bacal, o Flomirache, o nuestro amigo Atenógenes, o Guido Rodríguez, dar información al país sobre cosas que no conocen? Entonces lo primero que hay que hacer es hablar con la gente que conoce, pues. Y no estar difundiendo cosas que son falsas. El sector privado nuestro, porque la minera es parte del sector privado panameño, está informado de todo este proceso, que no fue un show mediático, fue un esfuerzo gigantesco que hizo el Ministerio de Comercio, bajo la dirección de Ramón Martínez, que dicho de paso le mando saludos que están enfermos, y el ministro de Economía y Finanzas, la ministra de Trabajo, el ministro de Ambiente, el ministro del MINA. Mira la calidad de la gente que estaba negociando por el gobierno, un equipo que vivió horas complicadas el fin de semana y el lunes pasado. Este que acaba de terminar. Horas complicadas. Y tú estás hablando de un show mediático de una forma tan ridícula. Yo escucho, por ejemplo, a alguien que dijo, mira esto, Ritter, que el canal daba 2.200 solo por pasar barco. La primera cosa que debe saber todo el mundo, que el canal de Panamá no solamente pasa barco. El canal de Panamá utiliza el agua dulce de nuestros lagos y esa agua, cada vez que pasa un barco, se desplaza hacia el mar y se desperdicia, pero se cobra. Y el agua hoy tiene un valor estratégico. Por eso que nosotros subimos los peajes. Y tuvimos que ajustarlo no al que nos daba la gana, al que resistía el comercio mundial. Y no es que pasa barco nada más. Porque si el sistema de los que yo escucho a los ambientalistas estuviera, nosotros no tuviéramos canal. Sí. Porque ustedes deben de saber que cuando se inundó el lago Gatún, se inundó y se acabó. No tumbaron los bosques, los que estaban ahí lo inundaron. Con pueblos enteros se fueron. Pueblos perdidos. Cuando nosotros inundamos Bayano, bajo la administración del presidente Omar Torrijos, nosotros deforestamos Bayano. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué espacio tienen ustedes para mirar esto? Hombre, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes no confían en el gobierno y tienen el derecho de no confiar en el gobierno, no estén diciendo tonterías. Pregúntenle a la Cámara de Comercio. Dile a Eras que le pregunte a la Cámara de Comercio. Pregúntale a Eras cuál ahora va a ser el nuevo precio en el mercado ocasional. Pregúntele. ¿Y cuál es la capacidad nueva que hay cuando podemos meter más de 1.000 megawatts de alto nivel de eficiencia, de bajos costos, al sistema, entrando por diferentes partes para darle estabilidad y confiabilidad al sistema eléctrico? ¿Y por qué yo le quiero explicar esto? Porque nosotros necesitamos acostumbrarnos al amplio debate que debe haber en este país. Además, te quiero informar, a todos deben. Miren el efecto de la decisión del presidente Cortizo en el marco del mercado mundial y en el mercado financiero. El efecto internacional ha sido favorable a Panamá, a la decisión que tomó la empresa, que fue duro para la empresa, extremadamente duro para la empresa minera. Y esto no fue ningún show. Esto fue un proceso profesional, difícil, complejo, con asesoría internacional, con discusiones, con ansiedades. Y que logró los objetivos estratégicos planteados por el presidente Cortizo en el inicio de este proceso. ¿Qué problema tienes tú, Jorge Eduardo, si tú eres un hombre inteligente, de poderle darle un crédito al presidente por lo que hizo? ¿Qué problema? ¿Qué tan difícil es eso? Si tú en el 97, este contrato que está reemplazado por el que está reemplazado, el contrato del 97, fue firmado en una administración en la que tú jugaste un papel importante y no tuvo la culpa Perevallara de esto. No, ese era lo que sabíamos en ese momento. Esa era la situación de ese momento, que el precio estaba. Ahora, en el mercado mundial nuevo, y esto es para la audiencia ahora.
Los cálculos se hacen siempre sobre esto, sobre un precio. Uno no puede comenzar Fernando, usted que conoce de esto, a especular por mucho. Yo hablé con varios políticos sobre esto. Presidente de los partidos políticos, con José Blandón Figueroa, hablé con Ricardo Martinelli. Y Ricardo me dijo, excelente. Sí, me lo puso en un tuit. Así, excelente. Hablé con Yanivel Ábrego. Hablé con muchas y hablé con la gente que hace evaluación de riesgo de Panamá. Riesgo político. Ahora compara esto con Ritter, con lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en Perú, en Colombia. Y fíjense los acuerdos estratégicos que hemos llegado. ¿Por qué yo le quiero plantear esto a ustedes? Porque este esfuerzo que están haciendo algunas televisoras de destruir la nación, en medio del conflicto global que yo le estoy contando todas las mañanas, es una especie de suicidio a lo que ellos no quieren llevar. Y después que tengamos a los Bukele o los Maduros instalados en este país, ¿qué vas a hacer? Pedro Castillo, que fue lo que construyeron en Perú. Y fíjate que esta actitud fue la misma que utilizó un sector que tenía incluso más razones que tú para oponerse a los tratados, porque los tratados del Canal de Panamá incluían una cláusula inaceptable para un grupo importante de panameños, que era la cláusula del Tratado de Neutralidad, y poner bajo el paraguas del Pentágono la defensa del canal, que ahora, en este nuevo conflicto, nos ofrece a nosotros un refugio. No fue pensado así. Y lo del Canal de Panamá no fue un show político. Fueron horas inmensas que ese gran amigo tuyo, Adolfo Humada, viendo todo el problema laboral, se pasó. Nicolás Barleta, no voy a mencionar los nombres, porque cometería un grave error. Rómulo Escobar. Y ese no fue el tratado que nosotros queríamos. No, nada de lo que uno consigue es lo que uno quiere. Es lo que se puede. Entonces ya llegó la hora que los accionistas de esas televisoras deben estar pensando cuál es el futuro del país que ustedes quieren. Porque lo que yo escuché incluso en una entrevista que hacían ahí en un programa que le llaman el cuarto poder, que le deben llamar el cero poder, era diciendo tantas barbaridades. Una entrevistada que le estaba diciendo allí. En realidad no se han leído ni siquiera lo que se acordó en materia ambiental, que fue un avance extraordinario, que fue uno de los requisitos que estableció el presidente Cortizo. O en materia laboral, en donde la ministra de Zapata hizo un extraordinario trabajo de negociación. Igual que lo hizo Concepción Milciades. Peleando. Desde el principio te cuento, la empresa no quería que nadie estuviera dentro del predio. Y en las negociaciones, estas negociaciones, mi ambiente tendrá oficinas dentro para poder hacer un monitoreo de todo esto. ¿Tú sabías eso? Claro que no lo puedes saber todavía, porque además tú eres abogado. Lo que se hizo el gobierno responsablemente es poner los principios que se dieron. Y finalmente yo quiero darle un reconocimiento, hombre, al equipo negociador, al ministro de Comercio, que precisamente está enfermo, al ministro de Economía, a su equipo técnico. Horas de discusión. Y me molesto, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo molesto. Porque he escuchado a gente hablar de show. Yo que viví de cerca el proceso negociador de eléctrico, eso no fue ningún show. Eso fueron negociaciones intensas, duras, cálculos, conocimiento de la economía eléctrica, conocimiento de cómo se comporta el mercado, conocimiento de los inversionistas, optimización del recurso. Es más, para terminar, Ritter, cuando el señor Mota se metió en alianza con AES para construir la planta de gas natural, esa planta estaba subutilizada. Y esa planta queda ahora a mejor capacidad y rentable por la existencia del proyecto que va a comenzar en los próximos días de construcción, que ya todo está aprobado. A pesar de todo lo que hicieron por allá, el acuerdo se firmó. Y ya estamos en la construcción, porque a pesar de los pesares, el país camina. Y lo que quiero es invitarte
Si tienes alguna duda, compartamos la información. Y si no la quieres hacer con nosotros, porque entiendo, pregúntale a Adolfo Humada. Y no irrespetes a un hombre que tiene su nombre escrito con oro en el altar de la patria. No cometas ese error. Si tú tienes la idea de que el gobierno no te gusta, tienes ese derecho, pero dilo. No utilices la información para desinformar. Este va a ser un debate interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Y va a haber debate, ya lo dijo el presidente. Y cuando eso se publique, entonces estaremos hablando todos. Nada más le adelanto. Sígale en el precio al cobre, sigan las tendencias, busquen las proyecciones del precio. Y cuando usted vean esas proyecciones, cada vez que el precio sube, usted piense, el presidente Cortizo está aumentando la herencia que nos dejó. Cortizo va a recibir menos en su administración, porque nada más le queda 1 año y medio, 2 años y pico, que lo que va a recibir el próximo presidente cuando se instale, o presidenta, que se instale en el próximo quinquenio, porque va a coger precios altos y la mina en máxima producción. Con un sistema de económico, de regalías flexibles y movibles entre un rango de 12 a 16%. Usted se imagina de 2 a 12 a 16%. Usted se imagina y que está ligada al precio. ¿Ah? ¿Qué le parece? Y una base. Entonces, cuando hablemos de estas cosas, hablemos con respeto. Así es. Y hablemos con conocimiento. Y no estemos empujando al país a un enfrentamiento innecesario. Porque los que más van a perder son los que más tienen.